En esta ocasión exploraremos una de las obras cumbres del pensamiento filosófico occidental, las Meditaciones de Marco Aurelio, el último gran emperador de la antigua Roma. Escrito entre los años 170 y 180 después de Cristo. Este libro no fue concebido como un tratado formal, sino como una suerte de diario personal donde Aurelio plasmaba sus reflexiones más íntimas sobre el arte de vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza universal. A pesar de haber sido compuesto hace casi 2 milenios, las enseñanzas estoicas de Marco Aurelio siguen teniendo una vigencia y profundidad admirables en nuestros días. Sus meditaciones nos ofrecen una guía temporal para alcanzar la verdadera libertad interior, la serenidad del espíritu y la sabiduría práctica para enfrentar las adversidades con entereza. En los próximos segmentos, recorreremos cada uno de los 12 libros que componen esta obra monumental, resaltando sus ideas y principios más trascendentales. El libro 1 comienza con Marco Aurelio expresando una profunda gratitud hacia aquellas personas e influencias que moldearon su carácter y su forma de ver la vida. Hace un recuento de las virtudes y enseñanzas que heredó de su familia y mentores, de su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío. Destaca cualidades como la mansedumbre, la firmeza inquebrantable de carácter, la piedad sincera alejada de supersticiones vanas, la aversión a la hipocresía y la adulación, y un conocimiento profundo y disciplinado. Aurelio aprecia haber aprendido de él a gobernar con un estilo de vida modesto y racional. De su abuelo materno y tutor Catulo Severo, resalta haber adquirido el sentido de la moderación, una vida libre de lujos innecesarios y desmedidos, el verdadero respeto por los sabios, y el evitar asociarse con sofistas y charlatanes pretenciosos. Con gratitud, Marco Aurelio reconoce a sus maestros como Dionisio por enseñarle a vencer los arrebatos de ira, a no tomar decisiones guiadas por impulsos irracionales sino por la razón, y a soportar el trabajo duro. De Frontón aprendió a evitar las tendencias al adulterio y la corrupción, así como a perseverar en los propósitos virtuosos. Un punto que Aurelio enfatiza es la necesidad de aceptar todo lo que nos sucede en la vida como algo procedente de esa fuente divina que gobierna el universo, sin quejarnos ni lamentarnos, sino recibiéndolo con entereza y obediencia racional. Destaca así la importancia suprema del autocontrol, el dominio de las pasiones irracionales y los placeres sensuales banales. Marco Aurelio inculca el cultivo de la frugalidad, la austeridad y la sencillez en el estilo de vida, persiguiendo únicamente la virtud como el bien más alto y preciado. Condena la acumulación de riquezas materiales y el apego a posesiones efímeras, el análisis lógico riguroso, el escuchar con atención a los verdaderos filósofos, y aprender con un espíritu abierto y racional son otras máximas que Aurelio alaba. Rechaza los formalismos vacíos y las convenciones superficiales de la nobleza y las clases privilegiadas. Valora en cambio las virtudes de la franqueza, la honestidad sin rodeos ni pretensiones. En resumen, en este primer libro Aurelio sienta las bases fundamentales de su filosofía estoica de vida, el cultivo de la virtud por encima de todo, el dominio racional sobre las pasiones, la aceptación de los designios del destino y de una fuerza superior, la sencillez y la mesura alejada de excesos, un constante autoexamen crítico y un sincero aprecio por las influencias positivas y edificantes en la formación del propio carácter moral. El libro 2 profundiza en los principios fundamentales del estoicismo que Aurelio busca aplicar en su vida diaria como gobernante y ser humano. Inculca la necesidad de analizar las representaciones mentales que nos hacemos de las cosas, para distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Aurelio sostiene que lo único verdaderamente nuestro son nuestros juicios, intenciones y acciones. Debemos aceptar con entereza y sin quejas aquello que está fuera de nuestro control, como los acontecimientos externos, las acciones de otros y los reveses inesperados de la fortuna. Plantea que la felicidad proviene de un alma bien disciplinada y juiciosa, no de las circunstancias externas que son pasajeras. Nuestra capacidad de razonar correctamente es lo que nos permite alcanzar la libertad y la virtud verdaderas, sometiéndonos solo a lo que está en armonía con la razón universal que gobierna todo. Marco Aurelio criticó duramente el ansia de gloria, placeres y entretenimientos superficiales que corrompen el alma. Nos insta a no buscar la fama y los aplausos, sino más bien actuar con rectitud por sí misma.
A cumplir con firmeza nuestro deber diario sin huir de él por pereza o comodidad, aconseja liberarnos del miedo a la muerte, la cual es solo una disolución de los elementos naturales que nos componen. En vez de temerla, debemos recibirla con serenidad cuando llegue el momento. También exhorta a no avergonzarnos de solicitar ayuda cuando la necesitemos. Aurelio enfatiza la necesidad de perseverar en el estudio continuo de la filosofía y el autoexamen crítico para mantenernos en el recto camino de la virtud. Debemos cuidar nuestra capacidad de razonar sanamente, que es lo que nos hace propiamente humanos. En resumen, este libro arraiga los principios estoicos de aceptar lo inevitable, controlar lo que está bajo nuestro dominio, actuar con rectitud despojados de vanidades y temores, mantener la paz interior, y un constante reentrenamiento de nuestra facultad racional para seguir una vida verdaderamente dichosa y virtuosa. En el libro 3, Aurelio ahonda en la naturaleza racional del alma humana y cómo esta debe guiar todas nuestras acciones y pensamientos para vivir una vida virtuosa y en armonía con el orden natural del universo. Nos recuerda que nuestra existencia es efímera y que el cosmos sigue su curso impasible, por lo que debemos aceptar con ecuanimidad tanto lo que nos depara la fortuna como el hecho de que nuestra estancia en este mundo es pasajera. Nada permanece, todo fluye y cambia constantemente. Insta a no distraernos con pasatiempos banales ni placeres mundanos, ya que estos apartan al alma de su propósito racional. En vez de eso, debemos dedicarnos a perfeccionar nuestra capacidad de juicio imparcial, el discernimiento entre lo verdadero y lo falso, y la fortaleza para actuar siempre con justicia. Aurelio critica duramente los vicios de la ira, la envidia, los celos y la ingratitud que manchan y ensombrecen la claridad del entendimiento. Nos exhorta a desterrar este tipo de pasiones perturbadoras mediante el autocontrol riguroso y la razón. Nos recalca que el universo es un todo orgánico e interconectado, donde cada ser y fenómeno tienen un propósito y razón de ser aunque no siempre la comprendamos. Nuestra misión es aceptar con humildad nuestra pequeña parte en este gran engranaje cósmico. Aurelio también resalta la necesidad de la autosuficiencia y la libertad interior. Nada ni nadie puede someternos u ofendernos sin nuestro consentimiento. Solo nuestros juicios erróneos sobre las cosas nos causan angustia. Si cultivamos la disciplina mental, seremos verdaderamente invulnerables. En resumen, este libro enfatiza el uso de la razón universal para guiar un estilo de vida austero, virtuoso, sereno y en armonía con las leyes naturales que rigen todo. Nos insta a liberarnos de pasiones corruptoras, aceptar con calma lo inevitable y reconocer humildemente nuestra pequeña pero importante función dentro del orden cósmico. En el libro 4, Aurelio profundiza en la naturaleza del alma racional y su relación con el cuerpo material. Nos recuerda que el alma es una emanación de la divinidad universal y racional que permea todo lo existente. Por lo tanto, debemos cultivarla y cuidarla para mantenernos en armonía con el orden cósmico. Nos insta a no confundir nuestra esencia inmaterial e imperecedera con el cuerpo físico que es meramente un receptáculo temporal. El alma es una y la misma en todos los seres racionales, una porción del fuego divino que se manifiesta en la capacidad de juzgar, razonar y actuar virtuosamente. Aurelio critica las pasiones desordenadas como la ira, el miedo y los deseos excesivos que nublan la claridad del entendimiento. Estas emociones distorsionadas son producto de juicios erróneos que nos apartan de la razón universal. Mediante la disciplina mental podemos desterrarlas y recuperar la serenidad interior. Nos exhorta a practicar el desapego de todo lo externo y efímero como las riquezas, los placeres corporales y la fama mundana, ya que éstas solo atan el alma a lo transitorio. En cambio, debemos enfocarnos en las virtudes inmortales como la justicia, la ecuanimidad y la sabiduría que elevan el espíritu. Aurelio también destaca la importancia de aceptar los reveses de la fortuna con entereza, sin lamentaciones inútiles, ya que todas las cosas surgen y desaparecen según los designios de la naturaleza universal. Lo que parece un mal desde nuestra perspectiva limitada puede ser en realidad algo benéfico para el todo. El libro finaliza recordándonos que lo único que debemos temer es nuestra propia falta de virtud y nuestra separación de la razón divina por apegarnos a pasiones degradantes. Siguiendo el ejemplo de los sabios,
podemos alcanzar esa paz interior imperecedera que trasciende las vicisitudes de la existencia física. En resumen, este libro nos enseña a cultivar el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza espiritual y racional, desapegándonos de lo material y transitorio para enfocarnos en las virtudes eternas que nos conectan con el orden divino universal del cual formamos parte integral. El libro 5 comienza con Aurelio enfatizando la necesidad de iniciar cada día con un renovado enfoque en vivir de acuerdo a la razón universal. Nos insta a purificar nuestra mente de pasiones insanas, pensamientos banales y temores infundados desde el amanecer. Nos recuerda que la vida es efímera y que el cosmos seguirá su curso impasible más allá de nuestra breve existencia. Por lo tanto, no debemos distraernos con vanidades y ambiciones desmedidas, sino enfocarnos en hacer lo correcto y actuar con virtud en el tiempo que nos ha sido otorgado. Aurelio critica duramente los vicios como la avaricia, el libertinaje, la suspicacia y el amor propio desmedido que nos apartan del sendero de la sabiduría. Debemos evitar estas distracciones que esclavizan al alma y se oponen a los designios de la naturaleza. Nos exhorta a contemplar la perfecta armonía y orden que rige el universo, donde todas las cosas surgen, cumplen su función y se disuelven nuevamente sin lamentos ni apegos inútiles. Así debemos asumir las adversidades y reveses de fortuna, aceptándolos como parte del gran plan cósmico. Aurelio también resalta que nada tiene realmente existencia permanente, todo está en un constante flujo y cambio. Por lo tanto, debemos desapegarnos de las cosas materiales y los placeres pasajeros. En su lugar, enfocarnos en mantener la serenidad del alma mediante el recto raciocinio. El libro finaliza recordándonos que solo somos inquilinos temporales en esta vida. Hagamos de ella un servicio noble al prójimo, en lugar de complacer deseos egoístas y perturbadores. Practiquemos la benevolencia, la justicia y la austeridad para vivir en armonía con los designios divinos. En resumen, este libro nos inculca iniciar cada jornada con un enfoque renovado en la virtud, practicando el desprendimiento de lo material, la aceptación estoica de lo inevitable, el orden y la benevolencia hacia los demás como máximas para alcanzar la verdadera libertad y plenitud interior. En el libro 6, Aurelio retoma la importancia fundamental de mantenernos firmes en el sendero de la razón universal y la virtud, alejados de las pasiones y vicios que degradan el alma. Nos exhorta a practicar el principio de la visión desde arriba, es decir, elevar nuestra perspectiva más allá de los asuntos mundanos y efímeros para contemplar la totalidad del cosmos y el gran orden natural que lo rige. Desde esta visión amplia, las preocupaciones humanas parecen insignificantes y pasajeras. Aurelio critica las ansias desmedidas de riqueza, fama, poder y placeres corporales como distracciones que nos apartan de cultivar lo que realmente importa, la sabiduría, la justicia, la fortaleza del carácter y la libertad interior. Estos deseos desenfrenados solo esclavizan al alma a lo transitorio. Nos recalca que nada es realmente nuestro, ni siquiera nuestros propios cuerpos. Todo lo que conforma nuestra existencia material es prestado de la naturaleza y eventualmente ha de retornar a ella en un ciclo interminable. Por lo tanto, debemos aprender a usar estos dones con moderación y desprendimiento. El emperador estoico también condena vicios como la arrogancia, la hipocresía, la envidia y la ingratitud, que son signos de un alma enferma y alienada de la razón. En su lugar, inculca el cultivo de virtudes como la sencillez, la humildad, la benevolencia y la imparcialidad. Aurelio finaliza recordándonos que el entendimiento es el don más preciado que nos ha sido otorgado. Usémoslo sabiamente para guiar nuestras acciones, palabras y pensamientos por el camino de la rectitud y la nobleza de espíritu. Permanezcamos fieles al ideal de una mente pura, un juicio imparcial y un modo de vida disciplinado y virtuoso. En resumen, este libro enfatiza mantenernos firmes en la senda del recto raciocinio y las virtudes inmortales, desapegándonos de deseos pasajeros y vicios degradantes mediante la contemplación de la grandeza cósmica y el orden perfecto que debemos reflejar en nuestras propias almas. En el libro 7, Aurelio profundiza en la importancia de mantener la ecuanimidad y serenidad del alma ante cualquier circunstancia externa, buena o adversa.
Nos recuerda que las cosas del mundo físico son efímeras y están fuera de nuestro control último. Nos insta a no dejarnos perturbar por los reveses de fortuna, la maledicencia ajena o las ofensas ocasionales de otros. Tales molestias son insignificantes comparadas con la grandeza de la natura racional que habita en cada uno de nosotros y que debemos cultivar. Aurelio condena vicios como la arrogancia, la hipocresía, la envidia y la ingratitud, pues son indicios de un alma enferma que se ha desviado del camino de la razón. En su lugar, recomienda practicar virtudes como la humildad, la sencillez, la benevolencia y la imparcialidad. Nos exhorta a contemplar la perfección con la que operan los procesos y ciclos naturales en el cosmos, sin conflictos ni resistencia alguna. Del mismo modo, nosotros debemos fluir armónicamente con el curso de los acontecimientos, aceptando con entereza lo que no podemos cambiar. Aurelio critica duramente el ansia desmedida de placeres, riquezas y fama, pues estas son meras distracciones pasajeras que nos apartan de cultivar nuestra esencia racional e inmortal. Debemos practicar la moderación y vivir sencillamente, enfocados en lo verdaderamente importante. El libro finaliza con un llamado a analizar con detenimiento cada situación, opinión y acción, juzgándolas con criterios de verdad y razón. Solo así podremos mantener la serenidad interior y actuar de acuerdo al orden natural, sin agitaciones inútiles. En resumen, este libro nos inculca a practicar la indiferencia estoica ante lo externo y transitorio, buscando la paz y la libertad interior mediante el desapego de vanidades, el autocontrol, la armonía con el flujo natural y un juicio imparcial guiado por la razón universal. En el libro 8, Aurelio se enfoca en la naturaleza racional y divina que habita en cada ser humano, exhortándonos a actuar siempre de acuerdo con esta esencia superior que nos une al orden cósmico. Nos recuerda que el intelecto es el don más preciado que se nos ha otorgado, por lo que debemos cultivarlo y perfeccionarlo constantemente mediante el estudio, el autoexamen crítico y la disciplina interior. De esta forma lograremos que en actas nobles y magnánimas. Aurelio condena enérgicamente vicios como la arrogancia, la envidia, la codicia y el egoísmo desmedido que degradan y apartan al alma de su naturaleza racional. En cambio, insta a desarrollar virtudes como la humildad, la benevolencia, la austeridad y el desprendimiento de lo material. Nos exhorta a no preocuparnos en demasía por la opinión de los demás, ni buscar su aprobación o elogios. Lo verdaderamente importante es actuar con rectitud según los dictados de nuestra conciencia y mantenernos fieles a los ideales del bien, la verdad y la justicia. El emperador estoico también critica la resistencia y las quejas ante los designios inevitables del destino. Debemos aceptar con entereza lo que está fuera de nuestro control, fluyendo armónicamente con el orden natural como lo hacen los elementos del cosmos. Aurelio finaliza recordándonos que lo único verdaderamente nuestro son nuestras acciones virtuosas. La fama, los placeres y las posesiones materiales son transitorias y vacías comparadas con la grandeza de un carácter noble y una mente sabia. Cultivemos esta riqueza interior imperecedera. En resumen, este libro nos llama a actuar siempre guiados por la luz de la razón universal que mora en nosotros, desechando pasiones innobles y dedicándonos al perfeccionamiento constante de nuestras facultades intelectuales y morales para alcanzar la verdadera magnificencia espiritual. En el libro 9, Aurelio se enfoca en la naturaleza pasajera e impermanente de todas las cosas materiales y físicas, contrastándolas con la eternidad de la razón universal que debemos cultivar en nuestras almas. Nos recuerda que nuestra existencia corpórea es efímera y todo lo que nos rodea está en constante cambio y flujo. Nada permanece, todo surge y perece según los ciclos naturales. Por lo tanto, debemos desapegarnos de los placeres y comodidades mundanas para enfocarnos en aquello que es verdaderamente duradero. Aurelio critica duramente los deseos y pasiones desmedidos que nos atan a lo transitorio como la fama, las riquezas, el poder y las gratificaciones sensuales. Estos anhelos solo producen inquietud, conflictos y una constante insatisfacción en el alma, apartándonos de la paz interior. En cambio, nos insta a simplificar nuestros estilos de vida, reduciéndolos a las necesidades básicas y naturales. De esta forma podremos dedicar nuestras energías al perfeccionamiento racional y espiritual, que es lo único realmente importante y perdurable.
El emperador estoico también resalta la necesidad de la objetividad y la imparcialidad para juzgar adecuadamente las situaciones. Debemos liberarnos de prejuicios, dejando de lado las pasiones que nublan nuestra perspectiva para así penetrar la verdadera naturaleza de las cosas con nuestra razón. Aurelio finaliza exhortándonos a no posponer ni un instante nuestra búsqueda por la sabiduría y la virtud, ya que nuestra estadía en este mundo es sumamente breve. Que nuestras acciones siempre se guíen por principios racionales y nobles en lugar de deseos voraces e insaciables. En resumen, este libro nos recalca la impermanencia de lo material para que dirijamos nuestros esfuerzos a aquello que es eterno, el cultivo de la razón, la virtud, la sencillez, la objetividad y la paz interior, únicas riquezas verdaderamente duraderas. En el libro 10, Aurelio se enfoca en la necesidad de mantener la mente y el alma en constante entrenamiento y purificación para no desviarnos del sendero de la razón y la virtud. Nos recuerda que desde el amanecer debemos prepararnos para las inevitables dificultades y pruebas del día, fortaleciendo nuestra determinación para responder con entereza, imparcialidad y sabiduría. No debemos dejarnos dominar por pasiones irracionales. Aurelio critica enérgicamente los vicios como la ira, el miedo, el resentimiento, los celos y la soberbia que nublan nuestro juicio y envenenan el alma con inquietudes. En su lugar, insta a cultivar virtudes como la paciencia, la compasión, el autocontrol y la humildad verdadera. Nos exhorta a contemplar la naturaleza cíclica de todo lo existente. Nada es realmente nuevo bajo el sol. Todas las situaciones y dramas humanos se repiten interminablemente. Comprendiendo esto, podremos responder con mayor serenidad ante las vicisitudes. El emperador estoico también destaca la importancia de analizar nuestras propias mentes y acciones con honestidad imparcial, juzgándonos con los mismos criterios que aplicamos a los demás. Solo mediante este autoexamen riguroso podremos progresar en el camino de la perfección racional. Aurelio finaliza recordándonos que somos partículas insignificantes en la vastedad del cosmos, por lo que no debemos enorgullecernos ni agitarnos en demasía. Todo llega a su fin, por lo que aprovechemos lo momento viviendo de acuerdo a la razón, sin ansiedades ni lamentaciones inútiles. En resumen, este libro nos insta a un entrenamiento espiritual constante, purificándonos de pasiones degradantes, aceptando con calma lo inevitable, analizándonos crítica pero objetivamente y manteniendo un enfoque sereno en vivir de acuerdo a los preceptos inmortales de la recta razón. En el libro 11 comienza con Aurelio reflexionando sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas materiales y físicas. Nos recuerda que nuestra existencia corporal es meramente una pequeña chispa en la vasta corriente del cosmos, surge, arde brevemente y se extingue. Por lo tanto, no debemos apegarnos obsesivamente a las comodidades y placeres terrenales que son efímeros. En su lugar, deberíamos enfocarnos en cultivar aquello que es verdaderamente eterno, la virtud, la sabiduría y la rectitud de nuestras almas racionales. Aurelio critica con dureza las pasiones desordenadas como la ira, el miedo, la codicia y los celos que solo producen inquietud y esclavizan nuestra esencia interior a lo transitorio. Estas emociones surgen de juicios erróneos sobre la realidad que ofuscan nuestra razón. Nos insta a mantener la objetividad y la imparcialidad al examinar las situaciones, dejando de lado los prejuicios y sesgos que distorsionan nuestra percepción. Solo con mentes despejadas podremos discernir la verdadera naturaleza de los fenómenos. El emperador estoico también reflexiona sobre el orden armonioso del cosmos, donde cada elemento cumple su función sin resistencia ni conflicto. Del mismo modo, nosotros debemos aceptar con serenidad nuestro pequeño papel y propósito dentro del gran engranaje natural. Aurelio finaliza exhortándonos a no posponer ni un instante más nuestra dedicación a la filosofía y el autoconocimiento racional. Nuestro tiempo en esta vida es sumamente breve. No lo malgastemos en vanidades, sino enfoquémonos en las virtudes eternas e imperecederas. En resumen, este libro nos recuerda la insignificancia de lo corpóreo y mundano para que cultivemos una perspectiva cósmica, desechemos las pasiones distorsionantes, mantengamos un análisis objetivo de la realidad, aceptemos con calma nuestro humilde rol en el orden natural y prioricemos en cada momento el perfeccionamiento racional y ético de nuestras almas inmortales. El libro 12 es casi un compendio final de la filosofía estoica de Aurelio,
retomando y profundizando en varios de los principios fundamentales expuestos anteriormente. Comienza enfatizando nuevamente la necesidad de iniciar cada día con un enfoque renovado en la razón, la virtud y el autocontrol. Debemos purificar nuestras mentes desde el amanecer de pasiones perturbadoras como el miedo, la ira, la lujuria y la envidia que nos apartan del sendero de la sabiduría. Aurelio nos recuerda lo breve y fugaz que es nuestra existencia terrenal. Por ello, no debemos desperdiciar ni un instante en vanidades, rumores ociosos o placeres efímeros que degradan el alma. En cambio, cada acto, palabra y pensamiento deben estar guiados por los principios eternos de la recta razón. Critica duramente vicios como la arrogancia, la hipocresía, la mezquindad y el afán desmedido de riquezas o poder, pues son signos de un alma enferma y alienada de la naturaleza racional que nos distingue como seres humanos. Nos insta en su lugar a cultivar nobles virtudes. Aurelio también medita sobre el orden perfecto del cosmos, donde cada elemento cumple su función cíclica sin resistencia ni conflicto. De igual modo, nosotros debemos aceptar con entereza el papel que nos ha sido asignado dentro del gran esquema natural, sin quejas ni rebeldía. Nos exhorta a practicar la benevolencia, la compasión y la justicia en nuestro trato con los demás. Debemos ser indulgentes con sus faltas y defectos, recordando que todos somos hermanos partícipes de la misma razón divina universal. El libro finaliza con Aurelio instándonos a perseverar con firmeza y perseverancia en el sendero de la filosofía, pues solo mediante el conocimiento racional podemos alcanzar la libertad, la ecuanimidad y la verdadera felicidad interior. En resumen, este último libro es una poderosa recapitulación de los ideales estoicos: vivir en armonía con la naturaleza mediante la razón, aceptar con entereza lo inevitable, cultivar nobles virtudes, practicar la benevolencia, mantener la humildad y una mente libre de pasiones corruptoras. Una guía magistral para alcanzar la plenitud espiritual. A lo largo de estos 12 libros, hemos recorrido el profundo sendero filosófico trazado por Marco Aurelio, último gran emperador de la antigua Roma. Sus meditaciones nos han guiado en una exploración de la verdadera naturaleza del ser humano y el camino hacia la virtud, la libertad interior y la sabiduría práctica. Las enseñanzas estoicas de Aurelio, si bien fueron plasmadas hace casi 2 milenios, han demostrado tener una vigencia y relevancia perennes. Sus principios fundamentales como cultivar la razón, aceptar con entereza lo inevitable, controlar las pasiones degradantes, vivir con sencillez y nobleza, y mantenernos en armonía con el orden natural del cosmos, siguen siendo bálsamos reconfortantes en medio de las vicisitudes de la existencia. Este legado literario y filosófico es un testimonio conmovedor de la grandeza que puede alcanzar el espíritu humano cuando se entrega con humildad y disciplina al perfeccionamiento racional y ético. Las meditaciones son una ventana hacia la cima de la sabiduría antigua. Espero que este recorrido por las enseñanzas de Marco Aurelio los haya inspirado tanto como a mí a emprender el cultivo constante de nuestras virtudes más elevadas, a no dejarnos vencer por las pasiones insanas y a perseverar con firmeza en el sendero de la rectitud, la benevolencia y la libertad interior verdadera. Hagamos de las meditaciones una brújula perenne que nos guíe a través de los inevitables altibajos de la vida humana. Que sus principios inmortales iluminen nuestros pensamientos, palabras y acciones para que alcancemos esa serena plenitud del alma a la que Aurelio mismo aspiró. Una vida íntegra, impecable y en armonía con la razón divina que mora en nuestro interior, ese es el supremo ideal.